Bueno, esta es la parte número 1, que va a ser en 2 secciones. De una sesión de diferentes mensajes para el ministerio de Doulos. Y es parte de una fundación. ¿Y por qué decimos fundación? Porque es parte de una serie de mensajes que no podemos pasar. Y esta es una serie, ¿verdad?, de introducción que es parte de la necesidad de trabajadores diferentes, trabajadores que vamos a necesitar en los tiempos que vienen. Y el pasaje principal es Mateo 9, del 35 al 38. Jesús les dijo a los discípulos que no es la cosecha, sino la falta de trabajadores. Y vamos a ver, ¿verdad?, este pasaje, y nos va a ayudar para iniciar. Mateo 9, 35 al 38. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Realmente no vimos esto en la introducción completamente, pero una forma de decir trabajadores es, ¿verdad?, obreros, ¿verdad? Porque él habla de que están como ovejas sin pastor. Vamos a mencionar que no estamos hablando de reemplazar al gran pastor Jesús. Nunca queremos reemplazar al buen pastor Jesús, pero hay pastores, trabajadores necesarios, y Jesús dijo: necesitamos más obreros y orar por ellos. Y este pasaje vemos que Jesús estaba viendo a la multitud, tuvo compasión de ellos y les dijo: están como ovejas sin pastor. Obreros, hermanos, necesitamos obreros. Y hay una gran descripción de ovejas. Dice que estaban abatidas, estaban preocupadas. Mi entendimiento que la palabra en griego aquí de abatidas es difícil de traducir. Es una de esas palabras poderosas en el griego. Y por eso es que hay tantas traducciones, ¿verdad?, hoy en día de esto. Les voy a dar algunas de las que significa para que vean. Estaban, ¿verdad?, abatidas. Esas son del estrés, de que estaban, ¿verdad?, en opresión, estaban, ¿verdad?, dispersas, partidas, tiradas en el suelo. Eso es lo que significa esta palabra en el griego. Distraídas. Eso describe a muchas ovejas. Rechazadas. Que nadie las quería, nadie se preocupaba por ellas. Que estaban siendo, ¿verdad?, que se había tomado o habían sido abusadas. Mucha gente hoy en día describe los sentimientos interiores y frustración de la gente. Eso es lo que significa esta palabra. Vivimos en una sociedad que está tan partida disfuncionalmente, ¿verdad? Familias, iglesias, política, todo políticamente, todo está, ¿verdad? Es un desastre hoy en día. Y Jesús habló de esto. Y la diferencia hoy en día es que las barreras han sido quitadas. Y está bien decir lo que sientes hoy en día. Incluso si molesta a los demás o duele o hiere a los demás. Y esto tiene que ver con lo que vimos en Mateo 24:11, donde habla que el amor de muchos, de la mayoría, se enfriará. O en 2 de Timoteo 3,
del 1 al 5, donde dice, dense cuenta de que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Los hombres, y da una lista, ¿verdad? De 5 versículos: amadores de los placeres, amadores de ellos mismos, amadores del dinero. Y eso significa que nos hemos enfocado en nosotros mismos. Y eso significa también que estas generaciones están siendo partidas y abatidas. Y lo que dice en Mateo 9 acerca de las ovejas siendo, ¿verdad?, siendo tiradas al suelo, habla de hoy en día, que estaban abatidas las ovejas, y mucho más necesidad de pastores. Hay una gran necesidad, hermanos, incluso mucho más que hace 2000 años cuando Jesús habló estas palabras. Y podemos mencionar también que es muy importante en este pasaje que, viendo a la multitud, a la gente, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban abatidas como ovejas sin pastor. Vamos a saltar a Ezequiel 34 del 1 al 5, y aquí vemos, ¿verdad?, una advertencia muy dura y una promesa. Y hay otros lugares, claro, en el Antiguo Testamento donde vemos cosas similares, pero este es uno de ellos. Ezequiel 34 del 1 al 5. Y vino la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza sobre los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deberán los pastores apacentar al rebaño? Los pastores tienen que ver el rebaño. Los pastores están más interesados en ellos mismos que en el rebaño. Habla este pasaje: comeréis la grosura, dice el 3. Os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Están aprovechándose del rebaño solo para ganar, ¿verdad?, personalmente. Mira el 4. Las débiles no habéis fortalecido, las enfermas no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no has buscado, sino que las has dominado con dureza y con severidad. Mira, 5 cosas menciona: a las débiles, a las que han sido perniquebradas, ¿verdad?, a las que están desviadas, descarriadas, perdidas. Y muchas veces no queremos cuidar a esas, porque esas muchas veces tienen problemas y son más difíciles, pero ellas representan a la gran mayoría de ovejas hoy en día. Y mira el 5. Y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Cuando Jesús habla de ovejas sin pastores, es referencia a Ezequiel. Jesús sabía este pasaje y lo traía de nuevo para que lo vieran los discípulos. Y mira el 8. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Esto es una advertencia a los pastores, aquellos a quienes se les ha encomendado el pueblo de Dios y no están haciendo su trabajo. Y dice que las personas no se están siendo cuidadas. Y dice que las fieras del campo, ¿verdad?, están ahí por falta de pastor, están dispersadas, están listas para ser engañadas por cualquiera, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes pastores verdaderos, no como
los que habla aquí en Ezequiel, pero unos pastores verdaderos que puedan cuidar de las ovejas. Hay mucho aquí y no vamos a verlo todo ahorita, pero Dios está en contra de los pastores como estos. Hay una gran advertencia, hermanos, para estos pastores. En Juan 10, Jesús dijo, como prostitutas que lo hacen por paga para ganar ellos mismos, para sentirse mejores ellos mismos, pero no es por amor al rebaño, por amor a las ovejas, por amor al perdido. Entonces, vamos a irnos al versículo 11 y habla de que va a levantar, ¿verdad? Mira lo que dice el 11, porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y volveré a ellas, como un pastor vela por su rebaño. El día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sobrio. Las sacaré de los pueblos y juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Yo voy a hacer, dijo lo que ustedes no han estado haciendo. Y en el versículo 23 vemos cómo va a hacerlo. Vamos a leerlo. En el 23, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. ¿Quién es? Está hablando de la descendencia de Jesús, ¿verdad? Él las apacentará y será su pastor, y yo el Señor seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo el Señor he hablado, haré un pacto de paz con ellas y eliminaré la tierra de las bestias ferozas para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques, y haré de ellos y de los alrededor de mi collado una bendición. Haré descender lluvia a su tiempo, serán lluvias de bendición. Ahora, yo solo leí algunas secciones aquí, pero lo que estaba pasando es que Dios estaba diciendo, voy a enviar a mi hijo Jesús. Él será el buen pastor. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo puedes ver en Juan 10, dijo, yo soy el buen pastor. Y yo voy a cuidar de ustedes. Yo no voy a ser como una prostituta que se vende, pero voy a cuidar mi pueblo. Jesús y solo Jesús es el pastor perfecto y que da su vida por sus ovejas. Y Jesús, Él las va a alimentar, las va a cuidar. Él las va a traer de otras naciones y países. Ustedes saben esto, ¿verdad? Que son los gentiles que fueron agregados. Y les va a dar descanso. Me encanta esto. Porque Él va a traerlas, va a vendar a la quebrada. Este es Jesús. Va a traer un pacto de paz, tanta paz que puedes estar en el desierto tú solo y no vas a tener miedo porque Él está con nosotros, el buen pastor. Y dice que va a traer lluvias de bendición. Solo Jesús puede traer bendición y restauración al mundo quebrantado y al mundo quebrantado. En Lucas 4, no lo tenemos aquí, pero cuando Jesús en Nazaret, en las sinagogas, cuando estaba leyendo un pasaje
y leyó este pasaje y dijo, este es para mí en Isaías. El Señor me ha ungido para traer buenas nuevas al abatido, al cautivo, para restaurar vista, ¿verdad? Al ciego. Esa era la segunda misión de Jesús. La primera misión pues era ir a la cruz y ser la propiciación por nuestros pecados, pero la segunda misión era traer el evangelio al pobre, a los pobres en espíritu, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a aquel que está enfermo, al perdido, al que tiene enfermedad, al que está lejos, al quebrantado. Eso es lo que Jesús puede hacer. Esa es su misión. Entonces, esta es parte número 1 A, y vamos a ver después la parte número 2B pronto.